Hola a todos, mi nombre es Josué Orellana, soy del Salvador y actualmente estoy estudiando mi primer año de Instituto Bíblico acá en Palabra de Vida México. Y a través de este video lo que quiero compartirte son 4 consejos que es importante que tengas en cuenta al momento de que vayas a compartir el Evangelio. El primero de ellos, y que creo que es muy importante que lo entendas, es que cuando compartas el Evangelio es algo que no depende de las circunstancias. No depende del momento que esté pasando o de qué situación estés viviendo, si consideras que sea el momento adecuado o no. De igual forma debes de compartir acerca de Jesús. Hoy en día estamos viviendo una situación que nos está afectando a nivel mundial y es una pandemia que ha puesto a muchos en preocupación, en dudas, en ansiedad de qué es lo que va a pasar. Esta es una oportunidad que debes de aprovechar para compartir el Evangelio y hacerlo aprovechando los recursos que tenés. Quizás no puedes salir de tu casa, pero tenés las redes sociales para hacerlo. Sin embargo, no es algo que debes de hacerlo únicamente en este momento. Cuando termine esta situación, de igual forma debes de compartir acerca de Jesús. Pablo le dice en segunda de Timoteo, a Timoteo en el capítulo 4, de que predique la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, que redarguya, que reprenda y que exhorte con paciencia y doctrina. Es algo que debes de hacerlo aún teniendo el momento para hacerlo o aunque no sea el momento para hacerlo. De igual forma debes de compartir el Evangelio. En Gálatas vemos el ejemplo de Pablo en el capítulo 4, versículo 3. Dice, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. Pablo no dejó de aprovechar ese momento para compartir el Evangelio. Aún estando enfermo, él no lo vio como un impedimento, sino que de igual forma anunció el Evangelio de Cristo. Lamentablemente la realidad es que muchas veces no predicamos el Evangelio. Tenés la oportunidad de hacerlo y muchas veces no lo haces. Pones muchas excusas, quizás decís de que no sabes qué es lo que vas a decir, o te da vergüenza hacerlo, o lamentablemente las personas a las que les querés compartir el Evangelio te conocen y saben que lo que les vas a hablar no es algo que vivís. Déjame decirte que aunque estés pasando por alguna de esas situaciones o esas sean algunas de tus justificantes, de igual forma compartí el Evangelio, que no dependa de las circunstancias el hecho de que lo hagas o no lo hagas. Otro consejo que quiero darte es que tenemos la urgencia de compartir el Evangelio. La Biblia nos enseña que todas las personas desde el momento que nacen con el pecado, que los separa de Dios, que es una situación en la que vive toda la humanidad al momento de que nace. Romanos 10, versículo 3 dice que porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Esa es la condición en la que vive la humanidad. Y por la palabra de Dios sabes de que la paga del pecado es la muerte y es una separación eterna de Dios, una separación en un lugar de tormento. Sin embargo, por la misma palabra entendemos de que la solución para toda la humanidad es que puedan creer en Jesús, en que conozcan acerca del Salvador, que es el único que los puede pasar de muerte a vida. Si nosotros nos ponemos a pensar, hay mucha gente a nuestro alrededor que no conoce de Jesús. Tus amigos del colegio, tus amigos de la universidad, tus compañeros de trabajo o incluso hasta tu misma familia. Yo creo que es algo que debes de tener presente, ese sentido de urgencia, que la gente se está yendo sin conocer de Jesús. Aproximadamente alrededor de 95,000 personas mueren diariamente. Eso quiere decir que es más o menos más de una persona cada segundo. Y si te tomas el tiempo de contar durante 10 segundos, más de 11 personas han muerto. Y no sabemos cuántas de ellas han conocido acerca de Jesús. ¿Cuántas de ellas han escuchado acerca de que Jesús es la solución para el problema del pecado? Yo creo que debemos de tener presente, como Pablo lo tenía, ese sentido de urgencia, el entender y tener ese corazón que siente un profundo dolor y tristeza por las almas que se mueren sin conocer de Jesús. Tómate un tiempo y pedile al Señor de que te dé ese mismo corazón, el corazón de Cristo que amaba a aquellas almas que no le conocían. Y que puedas tener esa urgencia de compartir el Evangelio a todas las personas, de aprovechar cada momento para hacerlo. El tercer consejo que te quiero dar, y creo que es algo muy importante, es que no depende de ti. Segunda de Corintios 3, 4, 5 dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. No es algo que dependa de tus fuerzas. Cuando aplicas algún trabajo,
lo normal es que en el currículum tratas de poner todas aquellas virtudes o todas aquellas cosas que te hacen sobresalir de los demás para poder obtener ese trabajo. Lamentablemente muchas veces tratamos de traer eso a la vida cristiana. Creemos de que el ser muy elocuentes, el que mi personalidad, el que lo que yo conozco es lo que me da la capacidad de que la gente conozca de Cristo. Déjame decirte que no es así. No olvidemos que la salvación es del Señor. Es una tarea que la hace el Espíritu Santo. Cuando Moisés iba a ir a liberar al pueblo de Egipto de Israel, Moisés le dijo, ¿qué voy a decir cuando llegue delante de Faraón? Y Dios no recurrió a las capacidades de Moisés, el decirle que había sido preparado en las mejores universidades de Egipto, sino que la respuesta de Dios es, yo soy, me ha enviado, es lo que tienes que decir. De la misma forma, nosotros cuando compartamos el Evangelio debemos de entender de que es una tarea del Espíritu Santo, que es Él el que convence de pecado. Pero entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Si entonces todo es algo que depende del Espíritu Santo. Nuestra tarea es ir y anunciar el Evangelio, que compartas a las demás personas, que anuncies el consejo de Dios a los demás, que prediques a todas las personas acerca de que Jesús es el que los salva y que los puede llevar de muerte a vida. Si pensás que eres muy capaz para predicar el Evangelio y que no hay nadie mejor que vos para hacerlo, déjame decirte que estás equivocado. Pero si de igual forma llegás al punto de decir, yo no puedo compartir el Evangelio, no hay forma en la que yo deba de hacerlo, no tengo palabras para anunciarlo, también estás en un error. Debes de anunciar el Evangelio a todas las personas. Debes de comprender de que aunque no dependa de ti, es la labor que nosotros tenemos, es la labor que vos tenés y que yo tengo, el llevar el Evangelio de Cristo a todas las personas. El cuarto consejo que quiero darte es de que al momento de que compartas el Evangelio debes de evangelizar bíblicamente. Esto significa que debes de dedicar mucho tiempo para estudiar la palabra de Dios, para aprender versículos, para conocer qué es lo que el Señor quiere decirles a las demás personas. Yo te quiero dar algunos puntos que son importantes que no olvides al momento de que compartas el Evangelio, sea cual sea el método que utilices. En primer lugar, no debes de olvidar de señalar de que todas las personas son pecadoras. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron están separados de la gloria de Dios. No hay ni siquiera uno bueno, dice la palabra de Dios, no hay ni siquiera un justo. Debes de dejar claro que la humanidad es pecadora y que ese pecado va a haber un día que vamos a estar delante de Dios en un juicio y Él va a poder ver nuestras obras. Y ese pecado, dice que la paga del pecado es la muerte y nos separa de Dios no solo ahorita, sino que por la eternidad en un lugar de tormento llamado el infierno. Eso es algo que debes de compartir a las personas al momento de que evangelices. Sin embargo, también debes de hacer notar de que no es por obras, es algo que no es por religión tampoco, ni es algo que no depende de tu forma de pensar. La Biblia dice en Efesios 2 que no es por obras para que nadie se gloríe. En la palabra de Dios también encontramos que no es la religión lo que nos lleva al cielo, no es la religión lo que nos lleva al Padre. Lo que debes de dejar claro es que fue el amor de Dios. Juan 3:16 dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. El amor de Dios mostrado en su Hijo Jesucristo, quien murió en la cruz, quien ocupó el lugar que vos y yo debimos de haber ocupado. Eso es algo que debes de dejar claro, que Jesús murió por nosotros y que resucitó al tercer día y que hoy está reinando a la diestra del Padre. Algo que debes de dejar también muy claro al momento que compartas el Evangelio es hacer la invitación, el animar a las personas a que decidan creer en Jesús. Dice la palabra de Dios que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Debes de animar a las personas a tomar una decisión, a que decidan o creer en Jesús y entender de que necesitan de Él para que les perdone sus pecados y les limpie de toda maldad, y que a partir de ese momento ellos puedan tener la vida eterna, o decidir rechazar a Jesús y seguir separados de su comunión, el seguir condenados y estar separados de Él por la eternidad. Espero que estos consejos sean de mucha ayuda. Yo creo que debes de tenerlos presentes al momento de que compartas el Evangelio. El entender que es algo que no depende de las circunstancias, que debes de hacerlo sin importar el momento en el que estés, el que hay una urgencia de compartir el Evangelio de Jesús. Hay muchas personas que están muriendo sin conocerle.
que es algo que no depende de ti, que debes de descansar en las fuerzas del Señor y que debes de hacerlo bíblicamente. Y a la palabra de Dios y conocer cómo es que Él quiere que compartas el Evangelio. Aprovecha esta situación que estamos viviendo. Llena tu muro de Facebook con versículos, con planes acerca de cómo compartir el Evangelio. Utiliza las historias de Instagram y anunciarle a tus amigos acerca de Jesús. Espero que estos consejos sean de mucha ayuda, que te sirvan al momento de que compartas el Evangelio, y te animo a que no dejes de aprovechar las oportunidades que se te están presentando para que evangelices a los demás.